Desde el comienzo en la historia de Génesis, Dios trabajó eh, con su propia Trinidad en crear a este mundo. Y luego vemos que lo primero que hace con Adán y Eva es también que participen en el jardín. Y luego vemos cómo con Noé, él lo invita a que participe a hacer una arca. Y luego vemos cómo con Moisés es participar, con David participar, con los profetas, cómo ellos participan en el plan de Dios, con sus discípulos, con Jesús, cómo ellos participan, cómo están, hablamos también, cómo están escritas la palabra de Dios, las escrituras, cómo siempre ha deseado que su creación participe en el gran plan que Él tiene. Y es porque la iglesia, la comunidad, estamos llamados también a participar con Dios. Y a participar no importa, no participar nomás con mis dones y talentos, sino a participar en el cambio, en la restauración que Dios está haciendo a través de nosotros aquí en la tierra. Entonces, una frase que me gustaría que como comunidad practiquemos, que creamos, que vivamos, es que la forma favorita de Dios para cambiar al mundo es a través de gente como tú y como yo. A eso le llamo yo participar en el plan de Dios. Tú y yo, ahora, nunca fuimos diseñados para hacerlo todo. Sí, ustedes saben que no soy muy bueno con herramientas, ¿ok? Así que le pedí a Ezequiel que me diera unos ejemplos, pero aquí tengo una caja. ¿Puedo cortar la caja con este martillo? O sea, la voy a romper, pero ¿puedo cortarla y darle figura? No. Estos son ejemplos de mis hijos, de mis hijos. Tengo unas tijeras y un vaso. ¿Puedo cortar con esto? No. Ahora, ¿esto significa que las tijeras no sirven para nada? No. Significa simplemente que esta no es la tarea, que estas tijeras por las cuales fueron diseñadas no es la tarea que deben hacer. Y cuando estamos hablando de la participación del ser humano, pasa lo mismo. Tú fuiste creado para algo donde Dios quiere que participes. Y a veces estás tratando de ser la tijera o ser el martillo, tratando de hacer algo por lo cual tú no fuiste diseñado. Y yo pienso que muchos seguidores de Jesús, muchos cristianos, pasan sus vidas tratando de convertirse en algo por la cual no fueron creados. A lo mejor pasa eso porque les dicen, al seguir a Jesús tienes que hacer esto, al seguir a Jesús tienes que meterte en esto. Y eso ayuda muchas veces. Pero yo creo que otras veces también nos deja un poquito atorados, sin saber cómo Dios me creó a mí para participar en un plan grande, en un plan mundial. El seguir a Jesús no nomás es seguirlo con mi punto de vista como mexicano, como americano, como mi nacionalidad. Eso traspasa todo eso. Eso es la manera como los discípulos llevaron este mensaje a todo el mundo. Ellos tenían que pensar cómo Jesús trató a cada ser humano de diferentes nacionalidades, de diferentes creencias, y decir cómo este mensaje entonces aplica a toda la humanidad. Dios te creó a ti, no para que lo hagas todo, pero sí para que entiendas y que sepas cuáles son tus habilidades. A lo mejor tienes una habilidad de ayudar, a lo mejor tienes una habilidad de enseñar, de organizar, de dirigir, de crear, de atender, de escuchar,
de soñar, de construir, alguna habilidad estratégica, la habilidad de conectarte con los demás. Porque juntos, como comunidad, vamos a reflejar a Dios, no individualmente. Por ejemplo, hay un versículo, y es más, al último se los voy a compartir. Toda la carta de Efesios está escrita por el apóstol Pablo. Y habla mucho de esta dinámica, de cómo como seguidores de Jesús o como iglesia, formamos parte de un plan de Dios. Pero algo que perdemos en el lenguaje en español y en el lenguaje en inglés es de que pensamos que estas cartas las leen y gente piensa individualmente de cómo participar en el plan de Dios. Y sí, yo quiero compartirte que es parte de, pero las cartas, cuando hablamos de la comunidad, también estamos hablando de algo comunitario. Es decir, los dones de cada uno de nosotros, cuando sabemos qué son, cuáles son y cómo Dios nos hizo, juntos podemos entonces reflejar a Dios. Esto significa que nuestra unidad, aquí como una comunidad pequeña, como un grupo, la unidad no significa que todos nos volvamos o pensemos de la misma manera. Significa que cada uno de nosotros va a aportar algo por lo cual tú y yo fuimos creados. Y hacia ese rumbo vamos como comunidad. Quiero en todo el mes de agosto, lo que vamos a hacer es, en inglés y en español, vamos a compartir con ustedes diferentes tipos de ejercicios donde tú aprendas cómo Dios te hizo, donde tú conozcas los deseos que tienes, las habilidades que tienes. Y quiero repetirte una vez más, esto no es porque quiero pedirte de cómo vas en qué ministerio vas a estar en la iglesia. Yo quiero que tú conozcas tu habilidad para que sepas cómo Dios te va a utilizar en donde tú te encuentras el día de hoy. En tu área de trabajo, en tu familia, con los que te rodean. Eso nosotros le llamamos participar en el gran plan de Dios. Tenemos la oportunidad, no de participar para enfocarnos a cómo servirnos a nosotros mismos. Eso es fácil, porque tú puedes servir a otra persona que piense como tú, que crea como tú, mucho más fácil que servir a una persona que no crea como tú y que no piense como tú. Pero ahí es donde Dios está siguiendo el cambio que quiere hacer en ti y en mí y en las personas que nos rodean. Entonces quiero darte de una manera muy simple el trayecto, a pesar de que este es el final, también es el comienzo de lo que quiero compartir, de que tú aprendas cómo Dios te hizo y qué habilidades tienes para servir en donde tú estás. Y esta es, le llamé nomás la experiencia que vamos a vivir, que hemos empezado en esta serie y que vamos a llevarla a la siguiente serie. Número 1, te hablé ya sobre que para Dios tú eres importante. Hablamos de la identidad. Hablamos también de tu pasado. Y esto vamos a hacer series donde nomás nos enfoquemos a irnos a fondo, a sanar nuestro pasado. Porque es importante reconocer y también saber cómo Dios estuvo ahí con nosotros en los momentos más difíciles. Y que Él puede traer sanación en esos momentos para poder hacer cambios en nuestro futuro y no repetir los mismos problemas, las mismas situaciones. Número 3, tus emociones son importantes. Aquí es donde existe la formación. Dios nos enseña
que tener una buena salud emocional es parte del discipulado, no nomás espiritual, es un discipulado completo. Dios le importa nuestro cuerpo. Esto es lo que le llamamos encarnación. Dios no nomás está esperando que un día tú y yo seamos espíritu. Tú y yo, cuando resucitemos en cuerpo, para estar con Él, va a ser un cuerpo físico, así como fue Jesús. No va a ser un fantasma, no va a ser nomás nuestra alma. Entonces a eso nos referimos, el ponerle atención a esa parte de nuestras vidas. Número 5. Tus habilidades son importantes para Dios, y esto es entrar en la misión de Dios. Y aquí es donde en agosto nos vamos a ir a aprender cada uno de nosotros qué habilidades tenemos. Tenemos la oportunidad de una familia que trabaja con gente que está en doctorados, está a punto de salir de un doctorado, y lo que hacen es pasarlos por un tipo de preguntas donde ellos reconocen y descubren qué habilidades tienen. Y te digo que es en la última parte de su educación, porque ya tienen una pasión, pero ahora es cómo ellos pueden ejercer esa pasión a través de sus habilidades. Y se llama en inglés Strength Finders, encontrando tus fortalezas. Y después, parte de esto es que tú puedas vivir esto en tu trabajo, con tu familia, y obviamente aquí con esta comunidad. Esto es lo que toda esta serie nos ha llevado a llegar a esto, que no es compartir nomás información. Es aprender de cómo Dios quiere que cada parte de nuestra vida nosotros se la rindamos a Él. Entonces, parte de mi sueño en esta comunidad nunca ha sido el construir una iglesia. Y me refiero nomás al edificio. Pero sí es, o más bien, nunca ha sido tampoco el que seamos una comunidad donde poquitos de nosotros hagamos todo. Nuestro sueño siempre ha sido el crear una comunidad donde cada persona descubra cómo Dios las ha diseñado de una manera única, y cómo ellos pueden participar en ese plan de Dios en sus vidas. Donde la gente no me pregunte a mí, ¿qué necesitas que haga? ¿Cómo te puedo ayudar? En el sentido de nomás pensar internamente. Pero se pongan a pensar, ¿qué es lo que Dios ha puesto en mi pasado que quiere redimir? ¿Qué es lo que Dios ha puesto dentro de mí que me ha dado una habilidad de ejercer eso en todos lados? No nomás en la iglesia. En cada área de mi vida. Porque ahí es donde creamos una comunidad sana y una comunidad lista a cambiar hacia los tiempos que Dios en los cuales nos pone. También obviamente quiero ser honesto de que parte de esta comunidad es el apoyarnos financieramente, apoyarnos obviamente con el cambio que Dios está haciendo en nuestra vida. Y nuestro sueño nunca ha sido poner presión financiera en nadie. Y ustedes saben, Isela, Rosalía, Mario, Vanessa, Pablo, ustedes saben que nosotros pocas veces hablamos sobre qué necesita la iglesia, cuánto falta
y es a propósito, es intencionalmente. Pero lo que sí quiero que hablemos es de que Dios es un Dios generoso y que la generosidad nos lleva a ser una comunidad generosa. Entonces, no necesariamente voy a pedirte que apoyes de cierta manera, pero sí te voy a pedir en que si este es lo que tú llaman tu comunidad, si esto es donde tú te gustaría aprender más de toda esta experiencia y seguir creciendo, sí te voy a pedir que empieces a buscar cómo tú puedes ser una persona generosa. Porque Dios es un Dios generoso contigo y conmigo. Y antes de pedirte cómo le va, o decirte más bien cómo le hagas, quiero que sepas cómo Dios te hizo, qué fortalezas te ha dado y cómo tú puedes vivirlas. Porque entonces puedes decir, ok, mis recursos es importante que los pongamos aquí. Porque así es como Dios me ha creado. Y ya sea recursos de tus habilidades, recursos financieros, recursos de lo que estamos hablando de cómo impactar el reino de Dios. Entonces, simplemente para cerrar, desde un comienzo vemos que Dios es un Dios que se relaciona, es un Dios que le importan las relaciones porque Él tiene 3 identidades en una. Y vemos que desde un principio Él le gusta que participemos. Participemos en su jardín. Participemos en su plan. Y antes del pecado, y antes de la caída, y antes de la separación que existe por nuestro pecado, Dios primero invita, participa conmigo. Participa. Y el plan de Dios siempre ha sido que tú y yo participemos en su mundo. Es su propósito. Y ese ha sido a través de la historia. A veces a lo mejor, y esto es a lo mejor algo que yo pienso, no digo, esto no necesariamente digo que está en la Biblia, pero a lo mejor la razón por la que cristianos se sienten espiritualmente a veces estancados es porque hemos estado asistiendo a un lugar donde pensamos que es lo que Dios nos pide, el asistir, en lugar de participar. Participar en el reino que Él está creando. Participar como el reino en un futuro se va a ver. Es decir, la restauración que tú y yo estamos viviendo o estamos en proceso en esta vida es prepararnos para lo que Él tiene para toda la humanidad en un futuro. Aquí yo sé que en este pequeño grupo hay muchas habilidades. Hay muchas maneras de cómo impactar nuestras familias, impactar nuestro trabajo, impactar, ¿por qué no?, nuestro mundo. Y en esta serie, si quiero que te lleves algo de todo lo que hemos hablado, es que tú eres alguien importante para Dios. Él ama toda tu persona, no nomás la parte espiritual. Y Él está en el proceso de transformarte completamente. Y ya que estemos en ese proceso de transformación, Él va a llevarnos a participar en su misión. Hay un versículo que resume todo esto. Y está en esa carta de la cual te hablé, Efesios 2:10. Dice, porque somos obra maestra de Dios. Tú eres obra maestra de Dios. A veces por el pecado, por otras razones, no nos vemos de esa manera o no sabemos de qué forma. Nosotros tenemos habilidades, talentos, pero eres obra maestra de Dios.
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que participes, para que las practiques, para que las vivas. Para mí esto es seguir a Jesús. Y quiero dejarte con una tarea. Quiero dejarte con que esta semana medites en el Salmo 112. Léelo, es un salmo pequeño, no es muy largo. Y me encantaría que a través de lo que te acabo de compartir, esta semana tú medites en este salmo. Déjame orar y ya nos vamos a separar a nuestras preguntas. Padre, yo te doy gracias por ser un Dios que nos ama, ser un Dios que no simplemente te importa mi vida espiritual. Eres un Dios que hiciste al ser humano y te importa como seres humanos que seamos completos en ti, que te llevemos todo a tus pies. No porque lo necesites, no porque te falte algo, Dios, sino porque eres un Dios que quiere que participemos. Y yo oro, Señor, para que en el siguiente mes podamos descubrir, podamos realizar cómo ya a lo mejor hemos sido parte de esta participación, o cómo estamos en el proceso de aprender cómo participar en tu misión. Y Señor, en este tipo de series es tan fácil, con un pastor como en mi posición, de empezar a delegar posiciones, de empezar a controlar dónde se debe ir gente, qué deben de hacer. Pero con manos abiertas, Señor, yo oro para que tú seas el que dirija esta comunidad. Para que tú abras nuestros ojos espirituales y podamos ver dónde hay necesidad. Para que tú nos ayudes a seguir creciendo en nuestra generosidad. Y para que tú, Señor, seas el cual plante visiones nuevas, ideas nuevas, una manera nueva de impactar a tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús.